Bienvenidos y bendiciones. En este día quiero compartir contigo una enseñanza acerca de los kairos y el cronos, diferentes tiempos de los que la escritura nos enseña, y quisiera compartir contigo qué es el cronos y qué es el kairos. Ese es el tema de esta noche. Cronos se refiere a un tiempo horizontal, un tiempo que va avanzando y que no podemos moverlo, no podemos cambiarlo como la fecha de hoy en día, y eso es el cronos, un tiempo horizontal. Pero también vamos a hablar de lo que es el kairos, un tiempo vertical, es decir, un tiempo de oportunidad, un tiempo que viene y que es como una puerta que se abre, y que esta puerta tiene un tiempo específico, es decir, que en un momento se va a cerrar. Y eso es lo que vamos a ver este tema en esta noche, y espero sea de grande bendición para ustedes. Y vamos a iniciar viendo la primera cita que está en Hechos capítulo 1 versículo 6, en la que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En este versículo lo quiero usar, aunque hay muchos versículos donde habla del kairos y del cronos, pero quiero usar este versículo en específico porque encontramos las dos palabras aquí unidas. Cuando dice no os toca a vosotros saber los tiempos, la palabra ahí, si usted la revisa en el diccionario, es la palabra cronos, y dice o las sazones, y esta es la palabra kairos, de tal manera que usa las dos palabras en este mismo versículo, la palabra cronos y la palabra kairos. Pero dice algo muy interesante aquí la escritura, dice que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez estos tiempos no cualquier persona los puede entender o los puede discernir. La palabra cronos en el griego dice que quiere decir que proviene del término castellano que comienza con cron, que denota un lapso de tiempo, como tal vez cuando alguien nace, se muere, donde empiezan ciertas cosas y terminan. Ese es el cronos, lo que nosotros podemos ver acerca de esta palabra. Pero la palabra kairos, cuando dice ahí kairos en la escritura, principalmente dice una medida de vida, lo que es apropiado, proporción. Se utiliza en el Nuevo Testamento, dice, para denotar una sazón, oportunidad, un periodo de tiempo presentando ciertas características. En otras palabras, kairos se refiere a una oportunidad. No es un tiempo como el cronos que va así y que no termina, sino que el kairos es un tiempo, como decíamos, vertical, en el que se presenta oportunamente, es decir, una oportunidad. Ahora, ¿qué es interesante de esto? Que el cronos, por ejemplo, va caminando horizontalmente, y el kairos viene de arriba como una oportunidad, como una ventana, como una puerta que se abre, y la persona que está en ese punto exacto donde se une el cronos y el kairos tiene que aprovechar esa oportunidad. Por eso aquí al principio ponía en medio yo una estrella que realmente se refiere o yo lo veo de esta manera, y he dado una enseñanza acerca de esto, como son dos montes unidos, el monte de la tierra que sube hacia el cielo y el monte del cielo que desciende hacia los que están aquí. Es una unión de los dos campamentos, del campamento celestial y del campamento terrenal hacia el celestial, de tal manera que cuando se une el kairos y el tiempo horizontal y el tiempo vertical, hay algo muy especial que nosotros debemos de entender y de ver, que es algo que Dios prepara para un momento específico. Ahora, aquí puse un cronos para hablar un poquito en relación a esto. Nosotros vemos aquí el cronos, por ejemplo, y vemos esa línea que va corriendo aquí horizontalmente, pero vemos que marca en diferentes secciones, en diferentes partes, lo que podríamos llamar un kairos. Ahora,
solamente lo copié, esto no es tanto de que usted vea lo que dice ahí, sino lo copié para darle un ejemplo de lo que es el Cronos y el Kairos. Cuando nosotros vemos el Cronos, que es esta línea horizontal, vemos que eso va caminando, pero de repente, en algún tiempo específico, puede venir un Kairos de Dios, y aquí pasa algo específico que es marcado en el tiempo por un acontecimiento. En este caso estamos hablando de los kairos de Dios, de las cosas que vienen de parte de Dios para marcar un tiempo también en el Cronos. Ahora, esos tiempos, esa oportunidad, como decía ahí la escritura, que es una oportunidad del Kairos, es una puerta, es una ventana que se abre de oportunidad, debemos de aprovecharlo, debemos de conocerlo, debemos de saber lo que Dios está haciendo para poder para poder aprovechar al máximo ese tiempo que Dios está marcando. Ahora, la escritura dice, mire, nosotros mismos podemos producir estos kairos en diferentes etapas o niveles de nuestra vida. Por ejemplo, aquí en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos, y la palabra tiempos ahí es la palabra kairos, de refrigerio. Si nosotros queremos kairos, tiempos de refrigerio en nuestra vida, la escritura nos marca que debemos de arrepentirnos y de convertirnos, y dice que sean borrados nuestros pecados. Ahora, esto es algo muy interesante, porque la escritura nos marca que vamos a poder recibir estos tiempos de refrigerio si en verdad nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Esto es algo que nosotros podemos provocar. Ahora, este es un kairos de Dios. ¿De dónde viene este kairos? De la presencia del Señor. ¿De dónde viene este tiempo? De la presencia del Señor. De tal manera que es lo que nosotros vemos, la diferencia entre lo que es el Cronos y lo que es el kairos, estos dos diferentes tiempos, porque el Cronos es algo que está establecido, que lo va a marcar, por ejemplo, el sol, la luna, que va a pasar así como un día, una tarde, una mañana, un día, pero estos tiempos kairos son tiempos de oportunidad, son tiempos más exactamente que vienen de la presencia del Señor. Y dice aquí que hay estos tiempos de refrigerio, tiempos importantes, pero así como este tiempo de refrigerio, hay muchos tiempos de los que la escritura nos habla acerca de estos kairos que vienen de la presencia del Señor. Ahora, sigamos, Lucas 19:44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, dice, el tiempo de tu visitación. Mire qué terrible las consecuencias que se viven cuando uno no ha entendido o no ha conocido el tiempo de la visitación. ¿A quién le pasó esto? Al pueblo de Israel. No conoció el tiempo de su visitación. Es decir, el kairos es algo muy importante de que nosotros conozcamos, porque como le digo, es una puerta que se puede abrir en un momento, pero también en un momento se puede cerrar. Es una oportunidad que viene de parte del Señor. Es una oportunidad que viene de la presencia de Dios. Ahora, nosotros vemos aquí que el Señor le habla a Israel y le dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que pasa? Déjeme le explico esto. Es como cuando una persona nace y empieza a desarrollar su vida, empieza a desarrollar su camino, y de repente tal vez esta persona en un momento específico de su vida Dios le habla y le dice, es el tiempo de hacer esto. Pero nosotros tomamos la decisión de hacer o no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Los kairos vienen y no se van a detener. Los kairos están marcados de parte de Dios,
pero nosotros nos corresponde conocer estos tiempos y aprovecharlos. Si no lo hacemos, van a venir consecuencias también por causa de esto, como aquí le da esta palabra profética el Señor a su pueblo y le dice: te van a derribar, no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora vamos a ver unos ejemplos de los kairos. Primer libro de Samuel 13:11 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí nos habla de un tiempo que el profeta Samuel le había dado a Saúl y le dijo: Saúl, mira, vamos a presentar un sacrificio delante del Señor. Pero resulta de que el plazo que le había señalado Samuel a Saúl no llegó en ese tiempo. Entonces Saúl, al ver que no llegaba el profeta, dice que la gente empezó a desertar. Dice que vio que estaban rodeados de estas personas, de estos filisteos que estaban queriendo matarlos, y dice que él se esforzó. Ahora, uno de los errores que se pueden cometer dentro de los kairos, de los tiempos, es que nosotros queramos hacer las cosas en el tiempo que nosotros pensamos. No era el tiempo en el que Saúl estaba desarrollando lo que hizo. Se tenía que esperar a que el profeta llegara ahí, porque era necesario que el profeta estuviera ahí. Ahora, Saúl no se esperó. ¿Qué es lo que pasa muchas veces también con las personas? Toman la decisión por ellos mismos, tal vez en un llamado, en algo, en lo que sea en la vida. Tal vez dicen: es que yo siento que tengo que hacer esto ya, siento que Dios me está hablando a hacer esto, siento que, y es un sentir humano, no dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen situaciones difíciles por no esperar el kairos. Es decir, el consejo es: tenemos que esperar el kairos, el tiempo de Dios, conocerlo y actuar en el tiempo. Ahora, vamos a ver ahora le dice el profeta Samuel, seguimos leyendo, dice el verso 14, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, le dice, no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es lo que se puede perder cuando nosotros no esperamos el tiempo? Se puede sufrir una situación terrible en la vida en la cual ya no logremos el propósito por no haber esperado el kairos. Vamos en el cronos, un tiempo horizontal, pero tenemos que esperar el tiempo exacto vertical de Dios para poder funcionar. Así Saúl no lo esperó y dice que el Señor le dijo: tu reino no será duradero. Ahora, otro ejemplo, Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos. Ahora, le voy a mencionar un poquito de lo que está hablando en el contexto de esta porción. Llegan a la tierra que van a conquistar y Dios les dice que vayan a reconocer la tierra y que suban porque Dios les va a dar la victoria. Pero resulta que cuando regresan de reconocer la tierra, duraron 40 días en reconocerla, y cuando ellos regresan, empiezan a dar malos informes: no vamos a poder, son muy grandes, hay mucho pueblo, son gigantes, la ciudad está amurallada, no vamos a poder. Y solamente 2 de ellos decían que sí. Ahora, uno de ellos era Caleb. Y dice esta porción que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora, aquí el kairos es muy diferente que con Saúl, porque con Saúl era no. Todavía no lo hagas, no es el kairos todavía, no es el tiempo todavía oportuno.
pero en este momento sí era. Aquí en Números vemos que el Señor les marcó, les dijo: suban, porque yo les voy a entregar en sus manos, yo les voy a dar la victoria. Pero la gente que hizo, no quiso subir, no quiso poner por obra lo que Dios les marcaba. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Números 14:34 dice: conforme al número de los días de los 40 días, dice, en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Sabe por qué estuvieron 40 años en el desierto el pueblo de Israel? Porque por cada día que reconoció la tierra, que duraron 40 días, le dijo el Señor: un año por cada día. ¿Qué consecuencias trae cuando cuando Dios nos marca el kairos? Ya, es tiempo, es momento, es la ventana, la puerta, yo la abro para que hagas la obra. Cuando no tomamos esa oportunidad, dice la Escritura que el Señor le dijo al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Como no lo hiciste, ahora vas a pagar un año por cada día. Y estuvieron 40 años en el desierto por esta situación. ¡Qué terrible estar en el desierto tanto tiempo cuando Dios ya les había marcado: salgan ya, salgan del desierto y suban a conquistar la tierra que yo les he mostrado! ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano amado? Que no tengas miedo cuando Dios te está marcando, pero tienes que estar seguro que es Dios el que está hablándote, el que está diciendo que hagas esta obra, porque si no es Dios y eres tú el que estás decidiendo como Saúl, no va a durar tu reino. En otras palabras, lo que estás emprendiendo o lo que Dios quiere que hagas no va a durar, porque lo hiciste fuera de un tiempo marcado de parte de Dios. Pero de igual manera, cuando Dios te lo marca y tú no lo haces, vas a también sufrir consecuencias de desierto por no haber subido, por no haber creído, por no haber hecho. Porque el kairos nos enseña esta palabra griega, que como leíamos en el diccionario, es una oportunidad. Ahora, quisiera continuar con esto. ¿Cómo conocer entonces los cronos y kairos que Dios puso en su sola potestad? Porque recuerdes, en la cita inicial que leímos, decía que Dios le había dicho a ellos a través de su siervo, de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los cronos ni los kairos que Dios puso en su sola potestad. Ahora, entonces, ¿cómo los vamos a conocer? Si Dios quiere que nosotros, como decía ahí la Escritura en Lucas, que le dijo a Israel: como no los conociste, por eso te pasa esto. Ahora, ¿cómo nosotros los vamos a conocer si la Escritura misma dice que Dios los puso en su sola potestad? ¿Se puede? Claro que sí se puede. ¿Cómo se logra? Vamos a verlo. Génesis capítulo 18, verso 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire, en esta porción el Señor va a traer una destrucción sobre Sodoma y Gomorra, pero antes de que traiga la destrucción, él mismo dice: ¿he de encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué no es Dios él ¿por qué se preocupó el Señor? ¿Por qué le importó, le interesó el que Abraham supiera lo que él iba a hacer? Él dice: ¿voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer? Pero también dice esto, Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Ahora, mire esto tan interesante. En primer lugar, cuando Dios va a destruir esta ciudad, le interesa que Abraham sepa lo que él va a hacer. ¿Por qué? Porque dice: ¿voy a encubrirle yo a Abraham? Ahora, una vez que el Señor le dice a Abraham lo que va a hacer, Abraham, mire hermano, qué atrevimiento, que él empieza a hablar con Dios, a dialogar con él, y le dice: Señor, mira, si hay tantos justos, perdona por favor esta ciudad.
y le dice el Señor, bueno, lo haré. Y después le vuelve a decir y a decir y a decir, empieza con 50 y termina con 1, ¿no? Está hablando y está tratando de hacer algo para que no sea destruida esa ciudad. Ahora, está intercediendo. ¿Usted cree, si nosotros nos ponemos a pensar, Él es Dios, Él es el Padre, Él no tiene necesidad de que sepamos nosotros o no sepamos lo que Él está haciendo, si va a destruir un lugar o no lo va a destruir? ¿Por qué le importó, como le pongo aquí, por qué a papá le importó que Abraham supiera lo que iba a hacer y le tomó parecer cuando intercedió? Él es Dios, no tenía que decirle a Abraham, pero por una razón muy importante le dio aviso a Abraham, y es así como también nosotros podemos conocer los cronos y los kairos. ¿Por qué? Porque es el Padre el que los ha puesto en su sola potestad. Es decir, el Señor les dijo, a ustedes no les toca. ¿Por qué? Porque estaban en un momento en el que no tenían la capacidad de poder entender lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, cuando estamos conectados con el Padre, nosotros podremos saber estos cronos y estos kairos cuando estén pasando, cuando vengan y cuando Dios nos diga, es el tiempo de hacer la obra. ¿Y nosotros cómo lo vamos a hacer esto? ¿Por qué nosotros lo aprendemos en Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham tenía que al Señor le interesó? Que dijo, no puedo encubrirle a Abraham lo que voy a hacer. No, tengo que hablar con Abraham. Ahora, ¿por qué lo hizo? Por lo que dice aquí la Escritura, en Santiago capítulo 2, verso 23, dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo Dios consideraba a Abraham? Lo consideraba como amigo. ¿Qué es lo que pasa entre los amigos? Imagínese usted, si usted tiene una persona que es su amigo y de repente ese amigo no le cuente o no le platique usted algo y usted se da cuenta de algo importantísimo por medio de otra persona que le diga a esa otra persona, ¿sabes qué? Tal persona me platicó esto. Y si esa persona es su amigo de usted, dice, se supone que yo soy su amigo, ¿por qué no me platicó? Porque los amigos no se encubren las cosas, los amigos se platican las cosas. De tal manera que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo, ese nivel de estar con Dios es algo tremendo, ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos amigos de Dios y nosotros hemos llegado al nivel de amigos, el Señor te va a dar la revelación, el Señor te va a enseñar, el Señor te va a marcar los kairos, y es tan importante por eso llegar a ese nivel. Yo te pregunto, ¿en qué nivel estaremos? ¿Seremos solamente siervos? ¿Seremos solamente creyentes? ¿Qué seremos nosotros delante de Dios? ¿O seremos amigos de Dios? Abraham le creyó y dice que le fue contado por justicia, pero fue llamado amigo de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto en nuestro Señor Jesucristo, mire este versículo, qué interesante lo que nos dice aquí. Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos, les dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué se necesita para ser amigo de Dios? ¿Qué se necesita para ser amigo de nuestro Señor Jesucristo? Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Se necesita hacer la voluntad, se necesita obedecer lo que Él nos dice. Pero dice verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Ahora me voy a detener poquito aquí. Es como hace poco estaba oyendo una prédica de un amigo mío y él comentaba esto y digo, sí es cierto, es una verdad, porque a veces entre nosotros los que estamos en Cristo siempre nos decimos, ¿qué pasó, siervo? ¿Cómo estás, siervo? ¿Qué hace, siervo? ¿Qué tal, siervo? ¿Sabe que nos estamos bajando nosotros el nivel al decirle a una persona así? Siervo, 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 siervo. ¿Por qué, hermano? Porque dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor.
Yo le pregunto a usted, ¿nosotros queremos ser siervos o ser amigos? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. El siervo simplemente hace lo que le dice, pero no sabe nada más. Dice, el siervo no sabe lo que hace su señor. Dice, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí, ¿de quién? De mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? En referencia a lo que dice en Hechos, que si nosotros estamos conectados, somos amigos de Dios, obviamente el Señor no nos va a encubrir los tiempos, sus kairos, nos va a decir, nos va a hablar, nos va a revelar. ¿Por qué? Porque dice ahí cuando el Señor les habló, les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados con el Padre, si no somos amigos del Padre, no sabremos lo que está haciendo, porque él dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso qué terrible que a veces cuando saludamos y le decimos a alguien siervo de Dios, qué bonito se escucha y qué bueno que seamos servidores, pero si no somos amigos, si somos siervos nada más, no vamos a saber, como dice aquí, lo que hace nuestro Señor. Yo le digo a usted, yo prefiero ser amigo del Señor que ser siervo. Por eso desde que entendí esa chispa, cuando saludo a alguien ya no les digo siervo, ahora les digo amigo. Amigo de Dios, para poder de alguna manera, es como una declaración que estoy haciendo sobre las personas para llegar a ese nivel de ser amigos de Dios, conocer lo del Padre, porque el Señor les dijo a ellos, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo dice no sabe lo que hace su Señor, pero ahora os he llamado amigos, porque todas las cosas, no dice algunas cosas, no, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿A qué se refiere esto? Yo sé que tal vez hay tiempos que no podemos conocer, pero hay otros tiempos que sí podemos conocer si estamos conectados con Dios, con el Padre, si somos amigos del Padre. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a través de la Escritura. Si al Señor le interesó, cuando Él vio que iba a hacer esto y le dijo, no puedo encubrir esto de Abraham porque es mi amigo. No le puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. De igual manera, si nosotros tenemos esa intimidad con Él, si tenemos esa amistad. Ahora, ¿cómo se consigue la amistad? Lo vuelvo a repetir, aquí está. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si nosotros estamos haciendo la voluntad, nosotros tendremos el nivel de amigos. Ahora la cosa es, ¿estaremos haciendo lo que el Señor nos mandó? ¿O nosotros estaremos haciendo lo que nosotros queremos o lo que a nosotros se nos ocurre hacer? Porque hoy en día es algo terrible que la gente dice, es que yo siento, es que yo quiero, es que yo puedo, es que yo sé, y la gente a veces se manda a hacer cosas que realmente el Señor no ha mandado. Y si queremos llegar nosotros a ese nivel de amigos, dice, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esa bendición es, por eso cuando nosotros aplicamos esta palabra de esta manera a nuestra vida, que allá dicen Hechos, no pueden saber este tiempo porque es del Padre, pero si nosotros recibimos la revelación del Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, podemos nosotros entender los cronos y los kairos. ¿Por qué qué es lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, empezando desde el versículo 1? Esta es la revelación que el Padre le dio a Jesucristo, su Hijo amado. Y que esa revelación dice que nos las dio a nosotros los siervos, los que estamos ahí, pero ahí ya no marca, no puede marcar como siervos solamente que no sabemos, no, sino como amigos que nos está revelando, nos está dando la revelación de los tiempos, porque eso es lo que es la revelación, el Apocalipsis es la revelación de los acontecimientos y de los diferentes tiempos que están marcados. Ahora, no solamente eso, saber en la vida de nosotros lo que estamos viviendo y cuando Dios nos marca una oportunidad. ¿Por qué? Porque tal vez Dios nos ha marcado cosas
y no nos hemos dado cuenta. Que no nos pase como le pasó en aquel momento a Israel, que dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Así que yo te invito, hermano amado, a que lleguemos a ese nivel de amistad con Dios, a que hagamos su voluntad y hagamos lo que Él nos manda y nosotros podamos llegar al nivel de la revelación de conocer los cronos y los kairos. ¿Para qué? Para poner en obra lo que tenemos que hacer, para ponernos activos en el tiempo exacto que Él nos está marcando. Así que Dios te bendiga en esta noche.